Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la hora donde nos estén viendo. Primero, pues bienvenidos a este espacio, bienvenido, pastor. Bienvenida, amor, ¿cómo vas? Bueno, este espacio lo teníamos un poquito abandonado, habíamos estado un poquito ausentes con diferentes actividades que tuvimos en el ministerio. Pero bueno, queremos retomar este espacio donde Dios habla de una manera muy cercana, de una manera real, pero de una manera para la vida diaria. Amén. Amén. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a estar comenzando una serie muy especial que se trata del tema más fundamental que todo creyente debería saber. La fe. Son bases fundamentales, ¿no? Pero la fe que nos levanta, la fe que nos sostiene, pero también la fe muchas veces es puesta a prueba, ¿no crees? Amén. Y a veces nosotros tenemos, bueno, pero ¿qué es la fe? Vamos a ir a un sustento bíblico que se encuentra obviamente en la palabra de Dios, porque sabemos de que la palabra de Dios es nuestro fundamento, y es Hebreos 11:1, que dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe. Bueno, pero la fe no es solo creer que Dios existe, ¿no? Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero hago mi vida y Él allá, ¿no? Es confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que estamos pasando. Amén, sí. Y eso sí que hemos aprendido acá, ¿no? En estos 3 años haciendo misiones acá. Y pastoreando acá, nos ha costado, pero ahí vamos con nuestro caminar en desarrollando cada vez más nuestra fe. Y muchas personas dicen, yo tengo fe, pero la pregunta es, ¿fe a qué o fe en quién? O sea, son dos preguntas que uno como creyente debería hacer. Además que bueno, si lo vemos en lo cotidiano, pues uno puede tener fe en una silla. Uno se sienta y uno no va a mirar, ay, ¿será que la silla me puede sostener? ¿Será que la silla sí tiene la fuerza? Nada, uno se sienta y fe es confianza, ¿no? O sea, nos sentamos directamente. La fe es confiar así como Dios espera que nosotros confiemos en Él. Solo no cuando las cosas van bien, sino sin importar que las cosas vayan bien o vayan mal, es seguir confiando en Él, no en el diagnóstico que sea malo, o cuando no tenemos dinero, o cuando nos hace falta salud, o cuando nos hace falta algo. Es tener esa confianza de que Dios está ahí, y que a veces la fe también quiere decir que cuando tú le crees a Dios, a veces no hay respuesta de parte de Dios, es seguir confiando en Él. Bueno, y la fe no es que nos va a evitar el problema, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, no, pero yo desde que empecé a tener fe en Dios, eso tengo más problemas o tengo problemas. No, la fe no nos elimina el problema, pero sí nos cambia la manera de cómo enfrentamos el problema, ¿no? Sí. Algo muy importante, tener fe no significa no tener duda. Algo que tenemos que tener muy claro es el tener fe, o nosotros que somos personas de fe, creyentes, y muchos acá son creyentes y lo que nos escucha, el hecho de que tú seas creyente, que creas en Dios, eso significa que tú no pueda venir duda en tu corazón. Y lo vemos en la palabra, ¿no? En Marcos 9:24, un hombre le dice a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Note que esa persona le dijo a Jesús, creo en tu palabra, pero ayuda, que en este momento soy incrédulo y no puedo saber si verdaderamente eso se va a hacer posible o ese milagro se va a hacer posible. Eso nos enseña que la fe también crece y se desarrolla y nos va a capacitar para ser unas personas maduras. Y tenemos que ver que Dios no nos rechaza cuando dudamos. Amén. De pronto nosotros nos rechazamos o de pronto en algunos lugares se rechaza a la persona, pero Dios nunca nos va a rechazar cuando nosotros dudamos. Él acompaña al que decide seguir creyendo, aún con miedo. Sí. O aún con incredulidad. A veces nosotros lo hemos vivido, de llegar al punto en situaciones difíciles que nos tocó vivir acá al principio del ministerio, al principio de llegar a Panamá, de decir, Señor, o sea, tengo miles de dudas, pero yo sé que tú nos dices una palabra. Amén. Así es. Él no nos rechazó por haber dudado. Amén. Y no nos va a rechazar nunca, a ninguno, pero sencillamente es
nos va a ser el acompañamiento realmente que necesitamos. Amén. También lo podemos ver en un ejemplo también con Tomás. Tomás siempre caminó con Jesús, pero cuando Jesús ya había resucitado y él no estaba ahí con los otros discípulos y él estaba por fuera comprando, no sé qué, las once para después de la película, no sé qué, por qué Tomás no estaba ahí, me pongo a pensar por qué él no estaba, yo creo que lo mandaron a comprar las once, le tocaba a él para la película. Cuando él llegó, le dijeron, vimos al maestro, y él dijo, sí, yo no voy a creer hasta no tocar sus manos, meter mi dedo en su costado. Y después en otra ocasión ya no le tocó a él y él se quedó y pudo ver a Jesús, y Jesús le dijo, no solamente tienes que dudar, Tomás, tienes que creer sin ver. O sea, Tomás tenía que ver a Jesús para poder creer. Y muchos han creído en Dios sin haberlo visto. Pero Tomás en ese momento necesitaba ver a Jesús, y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús no lo rechazó, ya dejas de ser mi discípulo. Jesús usó, como dice la pastora, un acompañamiento con él, y en la Biblia habla que Tomás fue el único, más de todos los 12 discípulos, fue el que más extendió la palabra de Dios, y fue hasta la India, que allá lo mataron y muchas cosas que hicieron con él. Pero lo más importante, como dice, que tenemos que tener claro, es que Dios no te abandona en medio de la duda que tengas. Él va a estar contigo, fortaleciéndote ahí. A veces también es llegar a decirle, Señor, yo tengo dudas de por qué esto está en tu palabra. Sí. No de creer de que sea de Dios, sino de, Señor, ayúdame a entender esto que está en tu palabra. O ayúdame a entender esto que enseñó el pastor o enseñó la pastora. Ayúdame a entenderlo conforme a tu palabra. O sea, no está mal dudar. Amén. Yo ayer compartía con unas jóvenes acá en la iglesia, y yo les decía, es que eso que lo lleven a uno por las narices y que es que yo lo digo y palabra santa, no. O sea, todo tiene que ser a base de la palabra, a base de Dios, de la intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra, ni la palabra va a ir en contra del Espíritu Santo, ¿sí? Amén, sí. Entonces aprender a decir, yo quiero crecer en fe, y es normal. O sea, como siempre hemos hablado, tenemos 2 hijas. Yo a mi hija de 3 años no le puedo exigir lo que le exijo a la de 8, casi 9, en la vida natural. O sea, uno no puede exigir y uno no puede decir, ay, es que mi hermano creyó por un auto y vea que él tuvo auto y yo llevo una semana en la iglesia y no tengo auto. O sea, son niveles de fe. Como hay gente que llega a la iglesia y pide una oración por sanidad y es sana totalmente y es liberada y restaurada, y a veces la gente dice, yo llevo 20 años en la iglesia y nunca recibió la sanidad de, no sé, de mi diabetes. Bueno, es que el nivel espiritual y el nivel de fe también no va por la antigüedad en la iglesia, va por el nivel de madurez espiritual. Amén, así es. Y también sabemos de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. O sea, todo el que ama a Dios, hasta la duda en Él te va a ayudar para bien, porque Él te va a acompañar en ese proceso de dudar de Él, y Él no te va a rechazar. O sea, Él va a estar contigo, Él te va a acompañar y Él mismo te va a enseñar a que creas en Él. También vemos que la fe se fortalece de varias maneras, ¿no? Primero, pues escuchando la palabra de Dios, la única manera sí, es escuchando la palabra de Dios, no solo escuchándola, leyéndola. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, estar meditando en la palabra de Dios, orando, pero yo así orando, yo le añado teniendo intimidad con el Espíritu Santo. Porque uno de los temas que vamos a trabajar a lo largo del año va a ser la verdadera oración. Porque es que orar no es decir, hola Señor, buenos días, quiero esto y esto y esto y esto, amén, chao. Sí. No, es teniendo intimidad con el Espíritu Santo, dejando ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. A veces también tenemos que recordar todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Sí, es tomar como un tiempo de que tú a solas en tu casa y te puedes tomar un tiempo y ser sincero con Dios y hablar con Dios y preguntarle a Dios cierta cosa, pero de un corazón sincero, y darte cuenta de todo lo bueno que ha sido Dios contigo el año pasado y este año que está arrancando. Y en todo este año pudo haber venido duda, haber venido incredulidad, pero aquí estás, sigues buscándolo, sigues creyendo en Él. No hay respuestas, mucha gente comenzó este año con respuestas que pensó que Dios le iba a dar el otro año y arrancaron este año y todavía no han podido tener esa respuesta. Y son personas que están diciendo, pero verdaderamente, ¿será que Dios sí me va a ayudar este año? Porque es que el año pasado yo le pedí por esto y no. Entonces, pero tranquilo,
Él está contigo y Él te va a llevar paso a paso en tu caminar con Él. Es una continuación de que tú sigas caminando en Él y como decía la pastora, lo más importante es una relación con Él en ese caminar de buscarlo a Él. Y por último, caminando con personas de fe, ¿sí? Entonces vemos, recordando la palabra de Dios, escuchando y leyendo la palabra de Dios, orando, aparte teniendo intimidad con el Espíritu Santo realmente, genuinamente, recordando todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, porque muchas veces decimos, ay Señor, estoy tan mal, estoy tan necesitada, pero no te acuerdas que Dios te trajo el maná del cielo el mes anterior o 6 meses antes. Trajo cuervos, ¿sí? Trajo muchas cosas, mucha provisión. Y también teniendo intimidad con personas de fe o caminando con personas de fe. Y eso que es muy importante porque la misma Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Cuando la Biblia habla de no congregarnos, es que tú tengas un lugar donde tú puedas estar con hermanos de fe, con que quieran la misma fe tuya y entre ustedes mismos se fortalezcan. Tú no te puedes rodear de personas que sean negativas o que no crean como tú porque te van a echar abajo. Tú tienes que rodearte de personas de fe, de personas que le crean al Dios todopoderoso, de que te puedan animar, de que te puedan exhortar, de que te puedan dar una palabra de ánimo. Pero si tú estás buscando una palabra y la buscas en un lugar equivocado, donde dudan de Dios, donde dudan de la fe, donde creen que Dios es una farsa, tú te vas a echar. Pero si tú vas de una persona que está creyéndole a Dios como tú, que de pronto no está en el mismo nivel, pero dice, lo que tú estás creyendo, ya yo pasé por eso, ya yo vi la respuesta. Se demoró, pero yo hice mi parte y seguí confiando en Él, seguí leyendo la Biblia, seguí orando, seguí teniendo comunión con el Espíritu Santo y la respuesta vino. Tú estás en eso, sigue, continúa y eso te va a animar a decir, mira que Él pasó por eso y lo logró, entonces Dios lo puede hacer conmigo también y lo vas a lograr, pero necesitas rodearte de personas de fe. Ahora yo te hago una pregunta ya que estamos hablando en temas de fe y todo. ¿En qué momento en lo largo de estos 4 años acá en Panamá, ya con un llamado ministerial, ya tuviste que tu fe fue pasada por fuego? Lo corché, ¿vieron? Que mi fe fue pasada por fuego para ver si... Para decir, ok, si realmente es Panamá, realmente es un llamado ministerial, si estoy acá, realmente obedeciendo a Dios. O sea, como tú, porque pasamos por situaciones muy difíciles. Yo creo que la prueba más fuerte para mí que fue probada mi fe fue cuando cerramos la primera iglesia que estaba dando mucho fruto. Yo creo que para ahí fue mi fe siendo probada en decir, cerré la iglesia, estaba llenándose de gente estaba yendo a recibir la palabra de Dios y me tocó cerrarla y eso me dolió mucho y yo puse en duda mi llamado en ese momento y mi fe fue probada a decir, bueno, me vuelvo así como los discípulos que se volvieron otra vez a pescar. Y se me apareció Jesús y me dijo, tira la red allá al lado. Y ahí reconocí que era Dios hablándome, tranquilo. Tira la red al otro lado y vuelve a pescar. Yo creo que ahí fue mi fe probada. Cuando cerré la primera iglesia, ya para mí fue un bajón como ministro, como pastor llegaron palabras como de fracaso, como yo no tenía que haber venido acá, yo no soy llamado, yo no fui elegido, yo no fui escogido. Y todo eso me hizo dudar. No de Dios, porque yo nunca dudé de Dios, no dudé de su palabra, dudé de mí mismo y de lo que Dios me había hablado. O sea, que la palabra de Dios que yo había recibido comenzó como a irse, como a desvanecerse, ya no pude agarrarme más de ahí. Y Dios recordándome, mi palabra no volverá a mí vacía. Entonces me volví a aferrar a la palabra de Él y siempre voy a recordar ese versículo que yo lo decía en las noches, que era Hebreos 12:2. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo creo que ese fue el versículo que más repetí en esos momentos donde me tocó cerrar la iglesia, donde me tocó caminar directamente, solo mirando a Jesús. Y hubo gente que se levantó, hubo gente que me dijo que yo no era llamado, pero aquí estamos, ya vamos para 4 años, volvimos a abrir la iglesia y aquí estamos felices, contentos. No quiere decir que todo sea color de rosa, pero aquí estamos, tenemos esta vista hermosa, este nuevo paisaje que Dios nos da. Volvimos a retomar los podcasts, estamos predicando, estamos evangelizando a la gente y me siento feliz, amor, de volver otra vez a darme cuenta de que verdaderamente cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios se queda con uno. ¿Y por qué pregunto eso? Porque es que muchas veces
yo lo vi y yo lo hablo como desde esa perspectiva. Se muestran como que la gente que está ya en un pastorado, en un liderazgo, en una posición, como que tiene la vida perfecta. Y yo por eso siempre, digamos, cuando hay estos espacios, estas cosas, yo siempre como que, hey, no, la realidad es otra, o sea, para nosotros ha sido fuerte caminar en fe realmente. Es veces hablarle a las personas de fe cuando tú estás pasando una prueba de fe, lo más duro. Cree en el Dios, que Dios hace milagros, y nosotros después bajar sin decirle, madre, pero estamos pintándole un Dios que crea un Dios de milagro cuando nosotros ni siquiera hemos visto ese Dios de milagro orar. O sea, Dios sí lo habíamos visto, sigue, pero no de la manera que queríamos. que queríamos verlo. Es que esa es la cosa muchas veces con la fe, que uno dice como yo tengo fe y yo quiero que Dios, no sé, un ejemplo, que me dé un auto para hacer esto y esto y esto. Y Dios realmente no es el plan de Dios que tú tengas el auto en ese momento, pero como Dios no respondió a lo que tú querías, entonces uno dice, ay, no, ¿será que si es de Dios? Y empieza la duda y empieza la cosa, cuando realmente uno muchas veces hace planes y mete a Dios y que sea Dios, y entonces ahí donde viene a veces pruebas de fe, que en realidad no son pruebas de fe, sino que uno le pide a Dios que bendiga algo que no está en su plan. Que no está en su plan. Porque una cosa es que Dios te bendiga, que Dios te pueda dar una bendición, incluyendo que eso va a incluir en el plan de Dios, en la voluntad de Él. Pero si Dios te bendice en algo que no va a ser la voluntad de Él para ese plan y que te lleva ahí, te va a llevar a perdición, te va a llevar a que te alejes de Él. Entonces Dios solamente bendice dentro del plan que Él ya tiene trazado, y ahí van a llegar esas bendiciones porque te van a fortalecer y te van a pegar más a Él. Pero si Él te bendice y sabe, tú le pides algo a Él y Él sabe, como Él es Dios todopoderoso, Él sabe, eso que me estás pidiendo no es tan, porque a veces tú pides cosas buenas. Sí. Un carro es bueno, pero no estás listo para recibir ese carro, porque ese carro te va a hacer que tus finanzas, ya te vas a meter más plata para el carro, que tienes que pagar la cuota, que la gasolina, te vas a estresar, entonces vas a querer buscar otro trabajo pues, para poder mantener el carro, y te agobias y comienzas esa sensación de agobio y terminas alejándote de él, porque no estás pagando algo del carro, porque no alcanzaste con las cuotas. Y no, eso es... Bueno, hoy hablamos realmente qué es la fe, ¿no? Sí. Pero hay mucho más. Y nosotros igual, primero yo quisiera dejar como unas preguntas para que estemos reflexionando durante esta semana. Ya saben que nos pueden escribir por WhatsApp, yo al final les voy a dejar como todas las redes sociales, pero también que seamos conscientes y estemos masticando aún nosotros mismos en qué área de nuestra vida necesitamos ejercitar fe. Sí, porque así como van al gimnasio, que yo algún día volveré, pero van al gimnasio y un día hacen brazo, un día hacen pierna, un día así, espalda, entonces a veces también es en qué área de mi vida yo necesito ejercitar fe, en finanzas, en salud, en sanidad, ¿sí? Ciencia. Y la segunda pregunta es, ¿estamos confiando en Dios o lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? Entonces, ¿qué promesa de Dios necesito volver a creer? Entonces, a veces cuando decimos, no, yo tengo que crecer en fe, en finanzas, entonces ahí agarro y busco una promesa de la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ok, entonces yo tengo que empezar a rumiar, a degustar y a dividir esa palabra para poderla entender. Por eso digo que estas preguntas ya son muy personales. Sí, o sea, cada uno de nosotros. Y que empecemos, obviamente, a analizar esa parte y nos tomemos un tiempo para orar y para hablar con Dios sinceramente. Decirle, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, Señor, yo quiero tener más fe, yo quiero conocerte más, ¿sí? Yo siempre voy a estar hablando de la intimidad y justamente estábamos hablando con Pastor de ese tema. Yo decía, es que muchas veces llegamos a un punto donde todo el mundo sabe palabra. Y tú vas a evangelizar y todo el mundo te dice, sí, yo he leído la Biblia, sí, yo sé palabra, pero uno se pone a hablarles y, ay no, Dios no habla, ay no, el Espíritu Santo no habla. Entonces por eso les decimos como siempre a tener esa intimidad con Dios. Pero como les decía, hoy hablamos de qué es la fe, pero hay algo mucho más. Entonces la fe no es solo creer, sí. La fe es poner en acción. Nosotros no podemos decir yo tengo fe
y no actuar. O sea, pastor no podía decir, yo tengo en mi llamado ser pastor en Panamá y hacer misiones en Panamá y haberse quedado en Bogotá o haberse Sí. quedado en Buenos Aires, ¿sí? Entonces la fe actúa. Y en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando de la fe en medio de las pruebas. Amén. Vamos a hablar de qué hacer cuando parece que Dios guarda silencio. Uy, eso sí que es fuerte. Sí. Cuando uno le pide a Dios algo, uno está orando y Dios queda callado. Entonces, este es un abrebocas de lo que vamos a estar hablando en 8 días, ¿vale? Amén. Bueno, entonces queríamos terminar de pronto con una oración, poder tener ahí un cierre con oración para poder finalizar este podcast. Y los esperamos el próximo sábado. Y ya saben, ¿no? Como le dije la pastora, nos pueden escribir ahí y pueden decir sus preguntas. Y el otro sábado vamos a estar hablando sobre esos dos temas más que tienen que ver con la fe. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que pasamos, Señor, hablando tu palabra, hablando sobre este tema fundamental que es la fe, Señor, para poder creer y confiar en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que nosotros aprendemos, Señor, se encuentra en ti y no hay nada fuera de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amén. Entonces, ya saben, expectantes para el próximo capítulo, donde vamos a continuar hablando de fe. Bendiciones. Bendiciones.